Muy buenas noches con todos los ingenieros, estudiantes y profesionales del sector eléctrico que nos acompañan en la sesión de hoy día. A nombre del capítulo estudiantil IEEE PES de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y en alianza estratégica con Gridexa Energy, les damos la más cordial bienvenida al webinar magistral titulado Introducción a la confiabilidad en sistemas de distribución eléctrica. Mi nombre es Joan Manuel Cajigas, actual presidente del capítulo IEEE PES de la UNSAC, y tendré el honor de presentar a quien nos acompaña el día de hoy, quien es el ingeniero Darwin Padilla Gutiérrez, quien es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional del Callao e ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Posee una maestría en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento UNI y un MBA por la Continental University of Florida. Ha sido reconocido a nivel internacional por su destacada labor en los trabajos con tensión en Perú por ACIER, Argentina. Se desempeñó como presidente de la rama IAS y IEEE del Perú en el periodo 2019-2020. Es un pionero en la seguridad e innovación eléctrica en el país, contando con patentes registradas en Red de Energía del Perú y siendo autor del libro Los trabajos con tensión en el Perú. Actualmente es un destacado docente de pregrado y posgrado y un referente nacional en gestión de activos, mantenimiento predictivo y seguridad eléctrica. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, les recordamos brevemente que pueden mantener sus micrófonos apagados durante la exposición. La ponencia tendrá una duración aproximada de 2 horas. Al finalizar, igualmente tendremos un espacio dedicado a resolver todas sus dudas. Y de igual manera pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios aquí del Google Meet a lo largo de la presentación, que al finalizar se van a resolver todas sus dudas. Sin más preámbulos, ingeniero Darwin Padilla, es un honor tenerlo aquí el día de hoy. Adelante. Muchas gracias. ¿Me confirma que se me escucha bien, por favor? Sí, se le escucha bien. Perfecto. Listo. Entonces, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su tiempo y por estar conectados mientras conversamos un poco sobre lo que es la confiabilidad operacional. Ya hace bastante tiempo, las empresas van evolucionando en el tema de cómo realizar la gestión del mantenimiento. Recordando que el perfil clásico del mantener era el soporte, era quien daba la tranquilidad al área de operaciones y todo lo que es la producción para mantener el eje productivo, económico del modelo de negocio de cualquier empresa, organización, cual fuera su matriz. Sin embargo, esto generaba que muchas veces el personal de mantenimiento se sintiese como que operaciones fuese su superior, cuando la gestión de activos nos dice que son ambas áreas transversales, jerárquicamente son iguales. Sin embargo, por un tema de usos y costumbres o la forma como se resolvían las cosas en las organizaciones poco a poco, eh, esto fue dando pie a que mantenimiento siempre como que estuviera castigado, por decirlo de alguna manera, relegado en algunas otras, a ser el culpable y el que llenara pues las altas expectativas, cuando esto no funciona así. La gestión de activos justo vino a transformar esos conceptos y a darle al mantenimiento su debido lugar en toda la escala de la producción, en la organización, dándole nuevamente su sitial en uno de los ejes más importantes de la producción y de la generación de riqueza dentro de una organización. Un equipo que no se encuentra con un adecuado mantenimiento, y llámese no solamente mantenimiento del hecho de utilizar las manos y meternos a trabajar en el activo. La gestión del dato hoy en día se ha vuelto un tema bastante recurrente en conversaciones con ingenieros que hablan de estadística, big data, inteligencia artificial, modelos computacionales, uso de sensórica, aprovechar el IoT
aprovechar estas herramientas que han empezado a surgir con bastante fuerza desde que la pandemia azotó el país, debido a que el teletrabajo creó una nueva normalidad en cómo hacemos el mantenimiento. Así que todo esto viene a engranarse junto con las herramientas clásicas que ya hemos venido utilizando, como es el RCM, mantenimiento basado en confiabilidad, el cual dentro de los ejes principales siempre fue el tema de la información, pero nunca como lo hemos manejado hoy día. El análisis de modos de falla, también basado en información y estadística, pero de nuevo, jamás con la tremenda cantidad de datos que hemos enfrentado en los últimos años en su manejo, al punto de que cuando los ingenieros de mantenimiento salían a trabajar de mi promoción en mi época, el Excel era suficiente porque con 100.000 filas uno decía, bueno, tengo para varios años de mantenimiento porque le hago 5 o 4 mantenimientos al equipo por vez, no más de 3 o 4 pruebas, para cumplir lo que la norma me mandaba. Pero hoy en día, la cantidad de información que recibimos de la operación, del mantener, de la logística, de la capacitación, del manejo de los sistemas integrados, ya no permiten que un simple Excel baste y sobre. Necesitamos utilizar otras herramientas como Power BI, SQL, Python y otros que manejan muchísima más información. A todo esto hay que sumarle los escenarios. Aquellos equipos que consideramos críticos, aquellos que son importantes pero no críticos, otros que tienen criticidad no por su impacto en la producción, sino por lo antiguo que son y lo limitado que es el acceso a cierta clase de repuestos de equipos que quizás ya no existen, como por ejemplo me sucedió. Encontramos repuestos de un transformador, no, perdón, era un reactor en la zona norte del país, donde ya los repuestos ya no se fabricaban hace más de 20 años y los pocos que habían encontrado en el almacén se cuidaban como oro porque ya no había forma de conseguir nuevos. Estamos hablando de un escenario que sucedió hace como 14 años. Hoy en día sabemos que la tecnología de la impresión 3D, las máquinas CNC, nos pueden permitir a través de un buen modelado fabricar nuestros propios repuestos para condiciones que podemos manejar, pero no todo se puede hacer de todas maneras en forma mecánica. Hay algunos repuestos que sí van a ser especiales. Y en este análisis de criticidad forma parte de la información el área logística. Logística que también era visto como otro peón más de la operación, también ha recuperado su debido sitial, debido a que son los especialistas en el manejo, control, distribución y tiempos para obtener los equipos que necesitamos para el mantener o el reparar en los tiempos o plazos que nos da la parada de planta o la contingencia, de tal manera que no incumplamos temas desde legales hasta contingencias que van de otro tipo, que pudieran ir a juicios, arbitrajes y otras cosas desagradables que nadie quiere ver en la operación. Así que con este comentario vamos a iniciar todo lo que es nuestro conversatorio de lo que va a ser luego a futuro de esta introducción un curso ya mucho más completo de confiabilidad, pero hemos elegido la confiabilidad operacional para comenzar este camino debido a que es bastante transversal a muchas áreas y definitivamente por acá encontraremos temas de interés para los especialistas que nos están acompañando hoy día y por ahí también a los estudiantes que desean dar un vistazo a lo que será su futura carrera o sus futuros primeros pasos en las compañías de las que ingresen, donde seguramente algunas de las cosas que hoy día se dirán en el futuro dirán, ah, ahora es por esto que debo hacer esto y por ello es que debo hacer de tal forma. Así que todo esto les va a dejar enseñanzas, espero. El arreglar a evitar fallas. Es bien conocido que durante mucho tiempo el personal de mantenimiento más valorado era aquel que resolvía los problemas más rápido. Y era bien visto, felicitado y hasta premiado. Pero había un detalle.
entrenábamos bomberos espectaculares que entraban en acción en modo falla, pero luego cuando se hacían inhalaciones gas a raíz, o hacíamos investigaciones para determinar lo que ocurrió para buscar que esto no se repita nuevamente, encontrábamos que lo normal era, bueno, lo arreglé muy rápido, debido al que tenía que recuperar la operación de inmediato, no cuidé, no medí, no guardé el elemento en falla, debe estar por ahí seguramente en alguna bolsa de basura, pero ya su contexto de cómo fue que falló dentro de la operación al momento de la falla, ya no me permite analizar exactamente cómo fue el evento. Es muy importante, así como en la criminología, tener el contexto de cómo ocurrieron los hechos para armar la hilación de lo que ocurrió, pues el mantenimiento también nos vuelve detectives, en el sentido que necesitamos identificar cómo, dónde y cuándo ocurrió el evento, en qué condiciones de operación se dio, para ver si tiene lógica con un tema de exceso de producción, o de repente simplemente habían condiciones de un modo de fallo oculto que solo bajo ciertas condiciones no normales se dan, que crónicamente afectaron al equipo hasta que llegó la falla. Eh, Cuando hablamos de temas de modo de fallo oculto, estos generalmente se presentan en condiciones de estrés de la máquina, así como cuando un ser humano que sufre de presión alta y empieza a subir a altura y este no está preparado para ello, el esfuerzo físico es bastante pesado. Lo mismo ocurre con máquinas que tienen por ahí alguna situación modo de falla, que ante una subida en la demanda, la producción, la tensión, la corriente, energía y cualquier otra variable que se maneje, lo conlleva a un estrés que evidencia un modo de falla oculto, como pudiera ser quizás a un transformador de potencia, algunas láminas no perfectamente alineadas que están generando una corriente no deseada en Irrush, un efecto de una corriente Folcott. Por ahí de repente tenemos aisladores que están con unas fisuras no visibles, ocultas a la vista, pero que existen, que conforme se va manifestando el efecto de corona o descargas parciales cercanas al aislador que tiene la fisura, mecánicamente empieza a fracturarse hasta que se parte y falla. Estos modos de falla ocultos son precisamente de gran desafío en el mantenimiento para poder evitar las futuras pérdidas de producción. Pero de nuevo, normalmente lo que veíamos en usos y costumbres era el arreglar muy bien, pero no lográbamos el evitarla debido a que desconocíamos qué ocasionó la falla en primer lugar. Así que el objetivo va a ser transformar esas decisiones de basarme en reparar, de pasar un mantenimiento correctivo, pasar de ser un ingeniero bombero a un ingeniero que se dedica a tomar decisiones basadas en costo, riesgo y desempeño, que son palabras que seguramente han escuchado muchas veces por ahí, porque yo debo evaluar si el costo justifica la acción correctiva que voy a efectuar, y lo puedo comentar con un ejemplo sencillo de entender. El mantenimiento de un foco de la casa. ¿Cuál es la estrategia que nosotros como ingenieros de mantenimiento, metidos en el tema de la ISO, sumergidos profundamente en hacer procedimientos de trabajo en base a altos estándares de calidad de suministro, de servicio, y encima somos electricistas de profesión, es decir, no puede ser que en mi casa no haya luz? Ok, ¿cuáles son los posibles eventos que evitarían que yo tenga luz? Quitando el tema obviamente de la red. Bueno, de repente una sobretensión, eh, jugar con mi hijito con una pelota o una raqueta de tenis dentro de la sala y reventar el foco, utilizar cosas de riesgo dentro de mi sala que puedan reventar el foco cuando lo muevo. Por ejemplo, me pongo a mover una escalera para colgar algo, calculo mal y reviento las luces de una luminaria tipo candelabro. Entonces, perfecto, viene
el gerente de la casa, o sea, nuestra esposa, y dice, hazme una solución que evite que vamos a reventar un foco. Perfecto, entonces vamos a ponerle un filtro, vamos a ponerle una fuente y vamos a colocar un sistema eléctrico de protección para que los picos, los flickers o las armónicas no afecten el foco. Luego, para evitar que vuelva a ser reventado por algún objeto contundente, o sea, le voy a dar un pelotazo, le voy a poner una jaula de metal, la cual tendría que, pues, soldar al techo, pero como mi techo es de concreto, tendré que colocar algún elemento que atraviese el techo que me permita colocar pernos que aseguren la jaula, la cual tiene cierto peso, así que tendré que hacer un buen sistema de jaula. Pero que esto tampoco me afecte o me condicione o me ponga en peligro el recorrido de los cables que llegan al foco. Listo, ¿cuánto hemos gastado en toda la solución? 250 soles. ¿Y cuánto cuesta un foco nuevo? ¿4 o 5 soles? ¿Cuánto valía tu tiempo? Pongamos que el tiempo del ingeniero vale $100 la hora. Bueno, pongámosle 100 soles. Entonces, 350 soles me he gastado para evitar que un foco que vale 5 se reviente. ¿Y cuántos focos hemos cambiado en los últimos 2 años? Yo creo que en los últimos 2 años en mi casa, escasamente habré cambiado 3 focos. Tal vez en los últimos 10 años, con actualizaciones y compra de focos más ahorradores, o sea, los cambié por consumo, no por falla, quizás debo haber cambiado una docena de focos. Una docena de focos a 5 soles son 60 soles. En 10 años son 6 soles por año. Son 50 céntimos cada 2 meses. Son 25 céntimos por mes. Son 4 centavos de sol por semana. Versus gastarme 300 soles en promedio por foco. Y si tengo 12 por 300, 3.600 soles para evitar que mis focos se quemen. ¿Vale la pena hacer la inversión? No. Entonces, costo de riesgo de desempeño me dice, si la solución más barata es la reparación, entonces, como técnica de mantenimiento, es válido ir a la falla. De hecho, el mantenimiento de los equipos electrónicos y de iluminación es a la falla, mientras que otros no pueden ir a la falla por su tema operativo o importancia en el sistema productivo de la planta. Así que mis decisiones tienen que estar basadas en un análisis costo financiero. Hemos hecho un ejercicio sencillo donde vemos que hay elementos que ameritan tener una estrategia de mantenimiento basada en confiabilidad y otros no. El mantenimiento basado en confiabilidad me exige que cada modo de falla posible tenga una estrategia que evite que el modo de falla se materialice. Modo de falla significa todas las maneras como puede fallar un equipo y falla es la pérdida de la función del equipo. Deja de hacer aquello que debe hacer. Deja de trabajar bajo los parámetros que yo lo configuro. Deja de entregarme como salida aquello que yo requiero de acuerdo a mi proceso. Todo eso es falla. Así que el análisis costo-riesgo financiero, lo repito varias veces porque va a ser un tema muy, muy visto en el curso largo que vamos a dar, y también daremos obviamente herramientas que sirvan para su evaluación, desde matrices hasta hojas Excel de cálculo, son fundamentales para entender que no basta simplemente arreglar o esperar una estrategia de mantenimiento que cubra todos los modos de falla. Se tiene que evaluar desde la economía de la producción y la planta. Ahora, el lenguaje con el cual vamos a manejar esto, existen términos dentro de un sistema de proceso, planta, como quieran, la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Confiabilidad, más o menos, hemos ido dando ideas de lo que significa, como una probabilidad. Mientras que la mantenibilidad y la disponibilidad no están en la misma escala. La confiabilidad es una probabilidad, la mantenibilidad es un estado y la disponibilidad depende del tiempo. Vamos a poner de nuevo ejemplos. El hecho que yo sea confiable no significa que esté disponible. El hecho que esté disponible no significa que sea confiable. El hecho que sea mantenible
no implica disponibilidad ni confiabilidad. ¿Cómo podemos entenderlo? Hay formas sencillas de dar algún ejemplo lúdico, como por ejemplo podría ser el esposo que está en la casa, eh, descansando en la sala. Él está ahí haciendo su mantenimiento, relajándose, y luego hay que salir a hacer alguna compra urgente. Listo. Él pasa del estado de mantenibilidad a disponibilidad. ¿Por qué? Porque todo marido tiene que estar disponible para su mujer. Así que listo. Nos mandan a comprar. Perfecto. Y ahí es donde viene la confiabilidad. Nos mandan a comprar pan. Y vamos a comprar pan. Llegamos a la panadería y compramos lo que nos dicen. Regresamos a la casa, entregamos el pan. Y luego nuestra mujer nos dice, ¿y qué trajiste para el pan? Ah, ya, es que tú no me dijiste nada. Pero es que se supone que está implícito. Así como muchas reglas en la empresa deben estar claramente detalladas, bueno, hay algunas que no están escritas, pero deben ser cumplidas. Como por ejemplo, no está escrito mucho el tema de la confiabilidad de los equipos. Es decir, cuál es el número de confiabilidad que le doy a los equipos que yo tengo. Pero sí tengo los indicadores de mantenibilidad y disponibilidad porque dependen de variables que puedo medir. De nuevo con el ejemplo de irnos a comprar el pan. Estábamos en función de mantenimiento, pasamos a disponibilidad, pero no fuimos confiables. No es lo mismo confiabilidad que disponibilidad. Ahora, yo podría estar disponible, pero fallar. Podría estar disponible, no fallar. En el tema de mantenibilidad, puedo estar en mantenimiento y disponible o en mantenimiento no disponible. Generalmente, en la mantenibilidad se indispone activos para que todo el trabajo pueda realizarse con toda la seguridad. Y esto debido a un evento que ocurrió hace muchos años en el Piper Alpha, que fue lo que dio origen al PAS 55, que más tarde se convirtió en la ISO 55000. Cuando se estaban haciendo mantenimientos en dos motores que se encargaban de mantener el sistema de inyección de combustible. Bueno, la estación de petróleo de la planta del Piper Alpha, que era una petrolera en el Mar del Norte, un equipo estaba en mantenimiento y no estaba disponible. Pero cuando el equipo que está disponible empezó a dar fallas, el equipo que estaba en mantenimiento, que se había suspendido por un tema de turnos, se evaluó su estatus y se dispuso que podía volver a estar otra vez disponible. Cuando vean el video se van a dar cuenta de la cadena de errores que llevaron a la fatalidad de la explosión de la planta del Piper Alpha, pero la mantenibilidad definitivamente es un candado a la indisponibilidad de activos. De nuevo, hay temas que se pueden discutir en función de experiencias que seguramente muchos han tenido, donde indican, pero de acuerdo a mi tema de producción, yo tengo que tener un plan de recuperación de tal manera que ante una contingencia el equipo de mantenimiento vuelva a ser entregado a la operación. Y de hecho, el COES tiene un procedimiento para esto. Cuando sacamos una línea de 220 kilovoltios por mantenimiento, hay que entregar el procedimiento o protocolo que permite la devolución de los activos para volver a colocar la línea en servicio ante una contingencia no deseada en el sistema por alguna falla. De nuevo, el de dónde viene todo este proceder y pensamiento de la tragedia que generó el Piper Alpha, al no haber habido un debido procedimiento que permite una fiscalización de auditoría que libere de mantenimiento y pase a operaciones un activo que ha estado en consigna de mantenimiento que no fue concluido, porque el detalle fue que hubieron actividades paralelas al mantenimiento que se aprovecharon, que no fueron debidamente reportadas, y cuando la bomba se pretendió colocar en operación, falló, y al fallar las dos bombas provocaron la explosión de la planta. Es por eso que es importante mencionar que la mantenimiento y disponibilidad formarán parte como parte del curso se tiene planeado ejecutar en poco tiempo, para que tengan una claridad en los conceptos y lo otro, evidentemente,
ayuda a entender mejor la ISO 55000 de gestión de activos. La disponibilidad es igual que un resultado visible. Cada minuto de paro no planeado es un costo real, es lo que nos dice la lámina. La disponibilidad es indicador que conecta las decisiones técnicas con impacto de producción y rentabilidad. Pero de nuevo, para cumplir con las características que exige la disponibilidad, los activos tienen que haber pasado por una gestión completa, documentaria, de revisión y mantenimientos, de históricos y pruebas y ensayos. No es simplemente definir que un equipo está disponible porque se encuentra ahí. Está disponible porque tenemos las características necesarias de operación del mismo y este responderá de acuerdo a lo que nosotros requerimos del activo. Damos ejemplos sencillos, de nuevo otra vez. Estamos en nuestras casas. Durante la pandemia, todos sufrimos de lo mismo. Encerrados, sin poder salir, salíamos los varones a comprar, porque a Vizcarra se le ocurrió que éramos muy buenos compradores de verduras, entonces nosotros salíamos a comprar, éramos quienes estábamos disponibles para poder hacer la gestión de todo lo que era necesario para la casa. Y me acuerdo que fue, creo que el lunes, miércoles y viernes salen los hombres, y martes, jueves y sábado salían las mujeres a devolver lo que los hombres habíamos comprado. Y de hecho, así fue. Entonces, nuestra disponibilidad que dio el tema de poder salir a estar haciendo las compras ante una mala gestión, es decir, nos dijeron, traes 1 kilo de papa. Perfecto, como término de referencia, ese era nuestro alcance. Pero nadie nos dijo que habían 45 tipos diferentes de papa en el mercado. También nos dijeron, necesito que traigas 2 kilos de carne. Perfecto. Llegamos al mercado y nos preguntaban, ok, ¿de qué corte? Y uno también se quedaba pues en la ignominia. No sé, pues la que mi mujer compra. Y la señora con toda tranquilidad le decía, pero yo no sé quién es su mujer. Entonces, no teníamos referencia, no teníamos referente, no teníamos características, no teníamos expediente, ni siquiera teníamos una foto de lo que queríamos, no teníamos planos. Entonces, el estar disponible sin planos, sin términos de referencia, sin alcance, sin documento normativo, sin histórico, porque un histórico podría habernos dicho, esta era la papa que normalmente traía mi esposa a la casa, esta era el corte que normalmente lleva, esta era la fruta que generalmente compra, o incluso siquiera pues haber asociado las variables al simple hecho de saber cocinar, es decir, no conocer el proceso al cual estás unido en la parte logística conlleva a que evidentemente estar disponible sin las consecuentes características que esto requiere es lo mismo que no estar apto para el proceso de producción, generando reprocesos, pérdidas económicas, malestares y hasta demandas. Ahora, la mantenibilidad, esto es más bonito para la mayoría, es el tiempo para recuperar, le dicen, donde nosotros aprovechamos el conocimiento que tenemos para poder volver a colocar el activo en las condiciones como estaba cuando éste llegó. Lógicamente, conforme avanzan los años y pasa el trajín de las máquinas, hay cosas que no se pueden recuperar a su condición inicial. No hay manera. Existen eventos físicos y mecánicos que son insondables. Los desgastes, los excesos, la radiación calórica, la fricción, la presión, la velocidad, el rozamiento y fricción, la cavitación, todos estos temas que hemos estudiado en la universidad alguna vez, que no le veíamos mayor sentido más que simplemente definiciones que creímos nunca volver a ver en la vida, las volvemos a ver cuando vemos máquinas. Y ahí entendemos el impacto que tiene esto cuando no es correctamente revisado. Así que el mantenedor
no solamente es alguien que toma un plano y vuelve a poner las piezas en el lugar en las que estaban, sino que tiene que evaluar la condición de las piezas en función de los esfuerzos físicos que éstas soportan. Por ejemplo, en los trabajos con tensión hay una parte muy simpática que es el trabajo a distancia, que se utilizan pértigas, y cada pértiga tiene una característica de trabajo única, donde tiene una fortaleza y una debilidad. Hay pértigas que son muy buenas para soportar esfuerzos de flexión, pero son muy malas para la compresión o para el esfuerzo cortante. Hay otras que soportan muy bien el esfuerzo de tracción, pero ante un esfuerzo de flexión colapsan. Entender cómo es que esos esfuerzos se ven en los equipos y las máquinas a través de, por ejemplo, ver simulaciones de elementos finitos para ver dónde están las condiciones en las que hay mayor estrés por vibración o por esfuerzos de presión interna que finalmente terminarán como un daño irreparable en la máquina, ayuda a poder entender cómo debo mantener el equipo. ¿Qué pruebas son necesarias? Por ejemplo, yo en Edegel, cuando era Edegel, participé en muchos mantenimientos donde se colocaban tanques de oxígeno a presiones muy altas para ver si había algún daño en el tanque, porque la tecnología clásica para interruptores era mediante presión de aire. Así que era importantísimo saber cuánta presión podía soportar el equipo para determinar si cuando este actuase en forma normal no hubiera ningún tema de fractura o daño en el tanque, porque si este se exponía a una presión más allá de la presión que puede soportar, es una explosión, con todo lo que eso conlleva. Así que es necesario conocer los límites de trabajo de los elementos con los que nosotros estamos conectados en el día a día en la operación. Saber cuánto ajuste, cuánto torque darle a las piezas, saber cuánto podemos apretar, ajustar o nivelar un equipo, es fundamental para que el equipo tenga una operación normal. Ese mantener no se basa simplemente en limpieza, inspección o lubricación, como es la tribología, por ejemplo, que es una ciencia hermosa del mantenimiento, sino que también tenemos que ser un tema de condición y de respuesta en condición de trabajo, donde nosotros vamos tomando carga, cuando llevamos en el sector eléctrico el tema, desde un valor pequeño hasta el valor nominal y vemos cómo se va esforzando y, repito, hay términos que parecen medio naturales, pero es una forma simple de entenderlo, cómo se va esforzando el transformador, cómo se va comportando el equipo, qué variables vamos leyendo y si están dentro de parámetros que definimos como normales. Hace casi 20 años atrás, se puso como estándar que todas las normas que utilizamos en el Perú se basan en la IS. Sin embargo, aún es normal utilizar como referencias normas IEEE, a pesar de que ya la IEC es la que manda a nivel legislativo en el país, aún usamos algunas recomendaciones que suelta la IEEE. No hay un tema de falta en eso, porque recuerden que los temas normativos son recomendaciones que nosotros tenemos que cumplir para garantizar los resultados. Si utilizamos valores fuera de esas recomendaciones, ¿también puede funcionar? Sí, pero no tendrías argumento para debatir contra una persona que sí utilizó los valores recomendados por ciertas normas versus un uso empírico. Ahí es importante entender el carácter legal que tienen ciertos documentos a la hora que hacemos mantenimiento. Es por eso que existen muy buenos cursos también que podríamos a trabajar sobre el tema de lo que es marco regulatorio normativo de eh, eh, estándares y cómo es su influencia en una gestión adecuada del mantenimiento, pensando no solamente en la protección del equipo y las personas, sino también yendo a un tema de recomendaciones regulatorias o normativas que sean aplicables al contexto nacional. Muchas veces hemos visto con muchos ingenieros que hay normas que si bien aplican muy bien para estándares americanos o franceses o rusos, para nuestro estándar nacional, por las condiciones de clima, altura, geografía, terreno, suelo, muchas veces estos no son idénticos a cómo funcionan en otros países. Muchas veces se hacen correcciones por buenas prácticas y todo ese know-how
corre riesgo de desaparecer si no se aplica gestión de activos para hacer su debida documentación y consiguiente capacitación del personal en dichos conocimientos adquiridos en la operación de las máquinas. El pilar del conocimiento está incluido en la ISO 55000 de gestión de activos, por ejemplo, y es uno de los más interesantes y complicados de tener debido a la brecha generacional que estamos teniendo últimamente en el mantenimiento en el Perú, donde gente de muchísima experiencia está cerca del retiro, y la gente que está ingresando, obviamente preparada y calificada, pero con la falta del expertise que da pues los años de recorrido en el uso y manejo de equipos, estarían quedando como por complementarse, y para ello necesitamos hacer un plan de recuperación de la información que la generación previa está teniendo y está guardando, pero no en un formato que permite ser cuidado a lo largo del tiempo, sino que únicamente funciona para ser pues consultado, más no cumplir con el criterio de trazabilidad. La ISO 9000 de calidad nos indica que los sistemas tienen que ser sistemáticos, sistémicos, holísticos y trazables. De lo contrario, el sistema, al no poder sostenerse ante la falta de información, está condenado a desaparecer. Métricas de decisiones. Las más conocidas, como el MTBF, el OEE, el MTTR, se emplean en mantenimiento para intentar ponderar el impacto en tiempo de lo que ocurrió entre falla y falla y cuánto me costó o cuánto me demoré en reparar la falla. Y estos tiempos, por ejemplo, el MTTR, que es un tiempo medio para reparar, algunas veces es contaminado, y lo digo así, contaminado, con los tiempos en que operación requiere para entregar activo o para recuperar el activo. Por ejemplo, si yo me demoro en mantener un equipo y repararlo en 2 horas, y la puesta en servicio demora 1 hora, mantenimiento se come 3 horas. Y eso no es bueno para el indicador porque el mantenimiento no demoró 3 horas, demoró 2 horas. La otra hora en exceso ha sido por un tema operativo mientras se van colocando los debidos candados, los procedimientos de ley que requiere una puesta en operación. Aquí hablamos de todo un sistema que se basa en seguridad y procedimientos de estricto cumplimiento. Ojo, no estoy diciendo que esto tiene que hacerse más rápido porque, bueno, estamos recuperando y tenemos una pistola en la cabeza que nos dice que tenemos que salir como sea. Así no funciona. Esto requiere, exige pasos para poner en forma segura nuevamente la línea en operación comercial, se hace una línea de transmisión, distribución, una planta, una minera o lo que fuere. Ahora, el MTBF, de nuevo, también puede ser contaminado. El tiempo medio entre fallas, yo puedo reducirlo si otra vez paso el tiempo de recuperación de falla a mantenimiento. El OEE o eficiencia global del equipo hace una combinación de 3 variables. Multiplica la disponibilidad por la calidad por el desempeño en un solo número. Por ejemplo, vamos a colocar que tengo una disponibilidad del 99% con una calidad del 90% con un desempeño del 90%. Si yo multiplico estos 3 valores, tengo 0.9 por 0.9, 0.81, y 0.81 por 0.99 me será 0.79 o 78 algo. A pesar que mis indicadores son mucho mejores que el 90%, el global sale por el orden de los 70 y tantos por ciento. ¿Eso es razonable? Sí, porque los 3 números son menores que 1. Nunca serán 1, pero van a ser menores que 1. Y multiplicar 3 números menores que 1 hace que el número final sea mucho menor que cualquiera de los 3 números dados. Así que pueden imaginar el tremendo estrés que genera el simplemente hecho de subir un punto porcentual el OEE. Y el OEE es una métrica maravillosa para ver que nuestros equipos o activos en planta cumplen con una calidad de producto adecuada y algunas veces auditada, tiene un desempeño de primer orden y sobre todo, al estar disponible en cualquier momento que yo requiera, implica o hace suponer que tengo una muy buena mantenibilidad y una muy buena confiabilidad.
Por eso es que el OEE es una métrica muy usada en el mundo para poder calificar el estado de las máquinas y los procesos. También haremos ejercicios y ejemplos con esto para cualquier clase de equipo. Tengo información para, por ejemplo, equipos eléctricos y transmisión que podemos utilizar como referencias y luego simplemente vamos construyendo para los demás tipos de equipos o por ahí si durante el curso preguntase a alguien de un caso particular y podemos tener la data, podemos ver el modelo para construirlo. Y ahí vamos a ver un detalle interesante. Regresemos al costo de riesgo de desempeño. Si nosotros decimos, para mejorar un 1% de la producción, o sea, vamos a decir que el OE suba un, un punto porcentual, implica un esfuerzo económico muy grande, porque no solamente hablamos de los equipos, sino de las personas y los procesos. El tema de calidad, proceso, desempeño, persona, disponibilidad de equipo. Al integrar tantas variables distintas dentro de un sistema económico buscando la máxima eficiencia posible, se dan cuenta que no es una inversión barata. Lograr tener buenos indicadores hoy con la menor cantidad de inversión posible es un desafío enorme porque no se puede ser mezquino en el tema ni de calidad ni de desempeño. Ahí hay que tener mucho cuidado porque uno podría decir, ok, sacrificamos un poco de calidad o desempeño. Cualquiera de los dos temas me puede empujar, obviamente sin desearlo, pero me empuja, me acerca, me orilla a los accidentes. Y los accidentes son pérdidas de otro nivel, mucho más complicados. Ahí, por ejemplo, dentro del curso futuro que vamos a hacer, hablaremos de la confiabilidad humana, tema que es de harto, digamos, discusión, es bastante interesante, es súper debatible, tiene bastantes fuentes, hay modelos con indicadores internacionales, perdón, que trabajan sobre ese tema que siempre da para discusiones muy, muy interesantes en los congresos a los que he ido. Y todos decantan siempre en el mismo tema. Es posiblemente el más difícil de todos los indicadores a controlar. Luego tenemos los costos por indisponibilidad, lo cual les calculamos en función de los eventos no deseados, la cantidad de horas y lo que mandan nuestros contratos. O si no tenemos contratos, pero sí hemos indispuesto planta, lucro cesante. Al final, el CPI es dólares, siempre va a ser dólares. MTTR está en horas, MTTR está en horas y el OE es porcentaje. Muy importante conocer las unidades porque si equivocamos las unidades no vamos a poder hacer un buen trabajo. Las estrategias de mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento productivo total, es bastante interesante. No muchas empresas han logrado llegar a ese nivel de gestión. ¿Por qué? Porque aquí entra una variable muy difícil de manejar, que es la variable humana. Tenemos estrategias, por ejemplo, la reactiva, preparar la falla, cambio el foco cuando se quema. Preventivo, intervengo en programas tradicionales de mantenimiento basados en inspección, limpieza, control, lubricación. Predictivo, utilizo datos y tecnología, termografía, DICOR, análisis de aceite, triángulo de Duval, entre otras. Y TPM, donde yo uno todos estos anteriores y hago una gestión de cultura orientada al mantenimiento de todo mi personal, donde todo mi personal siente, vive, respira, come, se alimenta y habla de mantener. Por ejemplo, un logístico está pasando por un ambiente, nota que hay una puerta desentrada en un acceso a la planta y ve que solamente es cuestión de ajustar un perno en el, ¿cómo se llama esto? Bueno, en la puerta hacia su, bueno, ¿cómo se llama esta cosa? Qué vergüenza. Bueno, vamos a ponerlo así, la puerta contra la madera que va a la pared, ya se me ha ido cómo se llama esa cosa, hace tanto tiempo que no lo menciono. Y solamente tenemos que ajustar un tornillo para evitar que la puerta quede descentrada.
y el logístico tiene su desarmador en la mano y lo repara. Por ahí una persona de vigilancia nota que hay papeles que se están trabando en una fotocopiadora que está dejada operando sin necesidad que le estén vigilando, porque los archivos se mandan automáticamente a la impresora, pero se está trabando. Entonces él va y la destraba y continúa el proceso de impresión, haciendo que solamente se da a recuperar las pocas hojas que no se salieron en el momento que estaban trabadas algunos papeles. Con ello apoya al área reduciendo el tiempo perdido de revisión y de reimpresión. Es decir, en un TPM el personal, sin tener la función implícita en su puesto, colabora con el mantenimiento de los activos de la organización en forma libre. Obviamente, para esto no solamente es un tema de manejo de la persona y de un cambio cultural enorme, que los que lo han intentado, porque no es sencillo, saben que demora muchísimo tiempo. Es un lavado de cerebro que toma años y implica también ciertas competencias naturales en el mantenimiento. Tiene que saber al menos usar un desarmador, tiene que saber que es un hiper, tiene que saber cómo protegerse, tiene que saber que es un EPP, tiene que saber de ergonomía. Es decir, le damos un conocimiento nuevo, no altamente tecnificado, pero por lo menos para ciertas actividades mínimas de mantenimiento que pueden ser hechas por cualquier persona. Elevamos la competencia técnica de la gente, aumentamos su compromiso con la organización, pero si esto obviamente no es visto en punto de vista económico, en alguna compensación, bono o gratificación por su participación en el estado de la planta, corre el riesgo de ser perdido, porque todo aquello que no tiene incentivo de, digamos, refuerzo positivo, tiende a desaparecer culturalmente. Son muy pocos los perfiles de aquellos que mantienen un tema cultural fuerte arraigado en la organización. Para ello hay muchos temas, como por ejemplo en las empresas japonesas, el personal de mantenimiento no renuncia a la empresa nunca, no importa lo que suceda. Y cuando hay un tema de crecimiento de la organización, el trabajador apuesta por el crecimiento de la empresa y no por cobrar más utilidades. Porque él sabe que si la empresa crece, él crece. Aumenta la cantidad de trabajo, aumentan los ingresos, no a medida de bonos, sino mejoras salariales. Las condiciones de la empresa se van a hacer lo más importantes, mejora su puesto y perfil, aumenta su competitividad, entre otros. Entonces son temas que nacen mucho de la idiosincrasia y la cultura de la persona. En el Perú, desgraciadamente, no tenemos un tema cultural fuerte con una, digamos, identificación con esas políticas por un montón de cosas. Desde lo educativo, lo político, lo social, las diferencias que se han grabado en generaciones, desde la generación que viene, desde la época de mis padres hasta ahora, donde no ha habido el destruir el lema, por ejemplo. Esto siempre me dio mucha vergüenza escuchar esa frase. El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Yo me acuerdo que en la universidad decían, pero ¿por qué no dicen mejor que el mejor amigo de un peruano es otro peruano? Pero conforme fui creciendo, resultaba que más encontraba esa frase arraigada de mucha gente. A pesar de que el peruano por naturaleza le gusta ayudar, es colaborativo, participativo, tiene empatía con otras personas, hay momentos en los que por alguna razón se pierde esa empatía, se pierde esa necesidad de integrarse culturalmente a una identidad, y la identidad que queda es la que, por desgracia, decían nuestros abuelos, nuestros padres, y hasta el momento lo seguimos haciendo nosotros. El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Entonces, si la planta le pertenece a un peruano y a ti te dicen, tú vas a trabajar más, pero vas a ganar lo mismo, ah, ya, entonces si veo el foco quemado, lo dejo quemado, no lo voy a arreglar. Si me pagan por arreglar focos, entonces lo cambiaré. Así que el TPM no ha tenido gran pegada en muchas empresas que no han sabido llevar el tema del cambio cultural dentro de un tema eh, de que esté arraigado en ciertos temas, de nuevo, culturales, ciertas costumbres asociadas a la naturaleza de las personas que trabajan en dichas plantas.
Recuerden que dependiendo de qué país, de qué lado del Perú estemos, hay usos y costumbres, formas de comunicación y formas de proceder que de repente no entendemos, pero que forman parte de lo que es la persona. Esto no puede desaparecer jamás, por obvios motivos, es la identidad de la persona. Cuando vas a aplicar una técnica de mantenimiento, tiene que ser una que pueda ser integrada a la persona sin que esto conlleve algún tema como el que estoy mencionando, que evite que la estrategia se pueda cumplir. Es por eso que la confiabilidad humana es quizás el más difícil de los cursos que se manejan porque requiere un enfoque de gran expertise y manejo de personas. Ahora, TPM como disciplina compartida. En, en el mantenimiento se habla mucho de los famosos silos. Cada quien tira para su molino y que sea de lo que Dios quiera. Bueno, así no funciona la gestión de activos. En la gestión de activos todos somos transversales, persona, proceso, mantenimiento de operaciones, recursos humanos, capacitación, etcétera, buscando y procurando el máximo beneficio posible dentro de la organización para todas las personas. Pero de nuevo, si esto no logra ser manejado de una forma íntegra con la cultura organizacional dentro de cualquier área o subárea que se cree, no se va a poder sacar todo el provecho que se quiere de esta norma. Porque evidentemente una norma como la gestión de activos que requiere esfuerzos titánicos en almacenamiento de información, manejo de data, manejo de personas, capacitaciones, formaciones, uso de documentación, manejo de documentación, entre otros, requiere un tema cultural muy bien estudiado. De tal manera que todo lo que se hace forme parte, como dicen, del ADN de cada trabajador y que lo tenga que hacer por naturaleza, no por obligación. Y ahí una de las grandes complicaciones y retos que tiene el trabajar con esta forma de labor. Lo positivo es de que la gestión de activos también habla de cómo resolverlo. Te habla de la gestión de las personas. Te da herramientas que permiten que la gente se integre, se maneje, se trabaje y logren los objetivos que la organización espera tener de acuerdo a los indicadores de mantenimiento, que son 5, los indicadores de operación que son 4, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es el RCM? Bueno, el RCM, que es mantenimiento basado en confiabilidad o Reliability Center Maintenance, que es lo que significa su sigla en inglés, nos habla de una metodología que dice, para todo activo que tengamos o todo equipamiento en un proceso, debemos descomponerlo en sus partes funcionales para entender cómo es que éste pudiera fallar o perder la función para la cual lo estamos instalando en planta, con la idea de que cuando esté operando no se manifieste ninguno de estos posibles modos de falla, por lo tanto no falle. Por ejemplo, si un modo de falla es que me cortan la energía, cuando esté trabajando no me van a cortar la energía. Entonces debo tener un sistema de bloqueo o un sistema de bypass, o un grupo electrógeno, o un sistema de baterías, o algo que garantice que yo no pierdo la energía, por lo tanto no pierdo la función, que es seguir funcionando para producir, fabricar, hacer lo que yo esté haciendo en planta. Y yo debo entender todas las posibles formas como va a fallar el equipo, graficar todas las consecuencias posibles desde economía, desde impacto económico, desde pérdida de producción, y construir con esa información tareas que eviten que dichos modos de falla se materialicen. Eso es el RCM. ¿Es complicado? Sí, porque por ejemplo el RCM podría tomar solamente aquellos modos de falla más potencialmente posibles. Perdón. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos al foco. ¿Cuántas formas de fallar tiene el foco? Lo rompo, se quema, armónicas, falla porque está mal hecho. Solamente puedo prender y apagarlo 40 veces, por decir un número, que ese es el ciclaje. Eh,
le cae agua, y pongamos esos casos nada más. Entonces, para cada uno de ellos, hago una estrategia de mantenimiento que evita que ocurra. Luego que hago una estrategia que evita que ocurra, en función de la probabilidad de ocurrencia, defino la frecuencia de mantenimiento. Si ese foco se puede mojar una vez al año, entonces una vez al año hago un proceso de secado o de limpieza, pongámoslo así, retiro de la humedad. Si ese foco se puede romper por impacto 4 veces al año, entonces elegiré las fechas en función de los momentos históricos que puede ocurrir, o sea, cuando mi hijito está en la casa de vacaciones de verano. Porque cuando está en el colegio es muy poco probable que me rompa el foco. Perfecto. Defino el momento y la frecuencia durante la cual haré la actividad. Luego que he terminado con todo eso, debo ponderar, saber cuánto me cuesta hacer todas estas estrategias, las multiplico por la probabilidad de ocurrencia y me sale un monto, el cual diré, estoy dispuesto a pagar este monto al año, tal que el activo, como consecuencia de falla, me cuesta tanto, es decir, saquemos un transformador de potencia, una subestación, la recuperación, lucro cesante, vuelta de colocar el equipo, más todas las actividades previas necesarias, que me cuesten 8 millones de dólares. Perfecto. Pero ¿cuánto gasto de mantenimiento para evitar que esto pase? 100.000 soles al año. Vida útil del equipo, 30 años. 30 años, 100.000, bueno, pudiera ser. Porque siempre puedo hacer el tema de la amortización del costo del activo para meterlo como costo cero en los libros, porque saben que te puede depreciar. Entonces, conociendo las figuras financieras y haciendo mi análisis financiero, digo, mi riesgo es 10 millones, pero con lo que hago para reducir el impacto de 10 millones vale 100.000. Entonces, ejecuto 100.000. Pero si yo tuviera que hacer todas las posibles soluciones, había y por haber, para todos los posibles modos de falla, ya no es barato. Ahí de repente incluso podría superar el monto del activo, porque poner todos los posibles modos de falla también implica un alto costo. Lo que yo realmente decido en mi RCM, hagamos un recordaris, ¿cuál es su función? Y ojo, a veces esta pregunta, que es tan sencilla, no es fácil de resolver dependiendo de la descomposición de las partes del componente principal. Digamos que agarramos una línea de transmisión y la vamos descomponiendo entre torre, estructura, cadena, plato, de ferretería, descargador, y vamos diciendo, pero ¿cuál es su función? Luego, ¿cómo va a perder dicha función? O sea, la falla. ¿De cuántas posibles formas podría perder la función? ¿Y qué pasa cuando falla? Todas esas son las preguntas mínimas que se deben hacer cuando hacemos el análisis RCM. Hay metodologías para esto, porque recuerden que hay RCM y hay RCM cuadrado, donde podemos decir, de las 40 maneras posibles que puede fallarme el foco, las primeras 10 son las más probables, las últimas 30 son escasa y ridículamente poco probables. Ok, las sacamos de la matriz y nos trabajamos las 4 preguntas, o sea, 10 primeras, sí. Pero si trabajamos con RCM Plus o RCM2, tenemos que aplicar las 40 posibilidades, con su correspondiente análisis costo financiero, análisis de probabilidad, etc. Siempre que hacen un análisis de probabilidad, van a encontrar una situación simpática. Habrá algunos modos de falla que jamás han ocurrido, pero no por eso pueden escribir cero. Cuando tengan que llenar su ficha con la pregunta, ¿cada cuánto tiempo se ha manifestado la falla? Para sacar la estadística de fallas por año. Si yo digo que un foco se quema en enero y en febrero, y luego ya no se quema más, ok, son 2 fallas al año, pero el contexto, oye, pero solamente pasa los primeros 2 meses del año. Ah, bueno. Entonces podemos definir
falla mensual, 100%, 100%, 0%, 0%, 0%. ¿Lo quieren ponderar? Bueno, lo multiplicamos por el número de meses y hacemos una división más simpática. O simplemente trabajamos exclusivamente en el alcance de los meses de enero a febrero. Diciendo que ahí tenemos sí un momento de 100% falla. Falla una vez mínimamente. A mayor número de fallas, tú vas a tener una estadística mucho más potente, donde ya con eso construyes tu matriz de RCM, pero ¿y si hay un modo de falla que nunca se manifestó? De nuevo, la misma pregunta. Nunca se manifestó, pero debo dar un número. Nos basaremos en el sentido común. Metodología Sherlock Holmes, que es deductiva. Y esto se hace a juicio experto. Es decir, junto a un grupo de gente experta en el tema, fabricante, operador, mantenedor y operador, y le pregunto, oye, ¿tú crees que esto pasa una vez al año, una vez cada 5 años, una vez cada 10 años? En función de los votos consensuados y luego un jefe de grupo de estudio será el voto dirimente si en caso de empate, o simplemente será el voto de cierre en función de su criterio técnico, porque puede ser competente para ello, determina la probabilidad que no tienes por estadística, sino por feeling. Parece un poco romántico el tema, pero en verdad son cosas que sí se hacen. Podemos darle por feeling un valor y luego conforme la naturaleza de las fallas se vaya manifestando, confirmaremos o no si lo que hemos creído como evento de potencial riesgo se da o no se da. El FMA o ANFE, que es el análisis modo de falla, donde vemos cómo se pierde la función del activo en el tiempo, de qué manera ha fallado, y ahí tenemos que ver por qué, por qué, por qué. El equipo falló porque se quedó sin tensión, porque hubo una falla de arco, porque la cadena estaba contaminada, porque no limpiamos a tiempo el aislador, porque me quedé sin presupuesto para hacer mantenimiento, porque me gasté el mantenimiento en un mantenimiento mayor cuya frecuencia fue obligado a hacer debido a una exigencia contractual. Ok, entonces, para condiciones donde yo tengo que hacer mantenimiento de aislamiento de cadenas, que su frecuencia ya está definida por el historial o por el estado de la cadena, llámese DICOR, o Corona, debo contar con un presupuesto separado de contingencia para poder hacer la labor y no caer en el pecado de que me gasté la plata de tiempo, dejo un modo de falla libre, peligroso, y simplemente se manifiesta la falla y no soy capaz de actuar. Esto es bastante interesante discutir. El análisis de modo de falla también forma parte del curso. Y de nuevo, acá ponemos una casuística, ponemos la matriz, ponemos toda la parte funcional. Aquí es importantísimo como previa, obviamente, saber todo lo que se refiere a la funcionalidad y estadística operativa del activo en cuestión. Porque cuando vamos a hacer el análisis de modo de falla, este es un trabajo detectivesco muy bonito, donde colocamos todo lo que puede ocurrir, cuánto puede costar y con qué frecuencia puede impactar. Así que es bastante simpático. Esto es parecido a hacer el hiper, para los que conocen un poco el tema de hiper, porque luego tengo que colocar las tareas que regulan o evitan o minimizan o mitigan o eliminan la probabilidad de falla. Pues como tú sabes, tú puedes mitigar, reducir, eliminar peligros, pero tienen un costo. No es lo mismo haber hecho el costo de poner un supresor de picos en el circuito del foco que ponerle una malla de metal. O que cambiar un foco cada X veces, cada vez que lo reviento por un patadón. Entonces, todo esto conlleva a hacer un ANFE que vote la matriz, que vote el informe, que vote un reporte cuantificable de eventos cualitativos que son nuestro interés en el mantener. Esto es muy bonito porque tranquilamente pueden salir temas de tesis, porque hablamos de variables que van a ser cuantitativas y cualitativas, un enfoque mixto, el cual nos da como resultado recomendaciones y estrategias de mantenimiento, y si se dan cuenta tiene todo el cuerpo de una tesis. Es por eso que muchas veces deben haber leído que temas parecidos a este, pero con el enfoque de gestión de activos, o A55, o mantenimiento central de confiabilidad, son temas
muy atractivos para los tesistas, tanto de pregrado como posgrado. Es bastante atractivo. Luego, priorizar sin adivinar. Mi batería ya tiene 9%. Déjenme hacer el cambio de celular. Me voy a conectar con otro celular antes que se muera la señal y voy a salir de acá. Espérenme un minuto. Un favor, ¿me confirman que me escuchan? Un favor, ¿me confirman que me escuchan? Sí, Sí, se le escucha. Ya. Yo también me escuché por mi retorno que no me di cuenta. A ver. Hecho el cambio del equipo, sigamos con toda tranquilidad. A ver. Priorizar sin adivinar. Esta parte también tiene todo un arte, porque a veces la priorización que uno ejecuta la hace en base a recomendaciones, normas, buenas prácticas, etcétera, pero a la hora que uno hace una auditoría nos damos cuenta que lo hemos hecho en base a criterios que son, de nuevo, más feeling que eminentemente técnicos. O hemos utilizado técnicos sin haber ahondado, profundizado realmente si eso era aplicable a nuestra realidad o no. Como por ejemplo, hace mucho tiempo se determinó que los efectos de la corona en cadenas de aisladores en función del color daban la frecuencia de mantenimiento de limpieza. Eso era lo que normalmente se supone todos sabíamos. Hasta que un día, allá por el año 2018, 19 y 20, se instalaron por primera vez en la historia equipos de medición en tiempo real en cadenas de 220 kilovoltios en el Perú, en las zonas donde se presentan los efluvios hacia Chilca y hacia Huacho, en algunas líneas, y verificamos que el color del efluvio no tiene absolutamente nada que ver con la priorización de mantenimiento y limpieza. Simplemente fueron coincidencias que en su momento se interpretaron de una manera y por buenas prácticas quedaron sin mayor tema, basado en un estándar de una prueba de SIGRE que lo hizo en condiciones de laboratorio, pero claro, condiciones de laboratorio donde había un tema de una cámara de neblina con ciertos aisladores de cierta tecnología a cierto nivel de tensión provocando los efluvios, pero la vida real en Lima daba de que el efluvio podía ser blanco, azul y rojo en la misma noche. Lo que pasa es que cuando el técnico iba a medir y se iba de madrugada, entenderán que una vez que el efluvio era capturado, pues el técnico se iba a otra torre, porque no era necesario que se quedara las 6 horas de la madrugada mirando la misma cadena cuando ya había capturado un efluvio en color. Y por lo general los colores coincidían de pura suerte con ciertas condiciones que luego más tarde se convirtieron en la programación de mantenimiento. Lo que realmente indicaba la priorización del mantenimiento en las cadenas por temas de fluidos por efecto corona era la corriente de fuga medida del aislador. Pero claro, en un país como el nuestro, donde
cada concesionario tiene responsabilidad legal sobre el manejo de sus activos, no es posible que un investigador tercero o una universidad coloquen equipos de esta naturaleza en las líneas sin verse metido en un tema pues complejo de permisología, tema legal y otros, porque para algo el concesionario ha entregado la línea. Y si las empresas no invertían en ciertos temas de mediciones predictivas, sensórica y otras, pues nadie lo hacía porque nadie podía medirlo. Y así fue la realidad nuestra hasta, bueno, hasta esos años en los que por primera vez se logró hacer mediciones reales, en condiciones reales, durante más de 2 años, determinando que el efluvio nos daba una falsa señal de mantener. Con lo cual, podíamos ampliar la frecuencia de mantenimiento gastando menos dinero. O mejor dicho, gastando el dinero que teníamos que gastar sin caer en miedos mal fundados por una regla que nadie entendía, simplemente la aplicábamos porque nos decían que era la que se tenía que aplicar. Nadie la cuestionó porque, bueno, eh, digamos, pocos somos los que cuestionamos las cosas. Y nació esa nueva forma de trabajar. Ahora, ¿cuándo debes actuar? Bueno, cuando algo es crítico, tengo que meter mano sí o sí. Cuando es importante, también. Y luego, ahora tengo que decidir si es que me queda un plata entre lo que es tolerable o aceptable. Yo puedo vivir con lo aceptable, porque tiene baja consecuencia y baja probabilidad. Y de hecho, eso se hizo en la pandemia. Se usó ese criterio y solamente se hizo lo indispensable para que la gente no se quede sin luz. Pero no llegamos a hacer un tema tan potente para sustentar, hacer muchos mantenimientos. Recuerden que nos quedamos con menos técnicos, porque muchos técnicos se enfermaban. La mayoría del sector eléctrico está con el tema de la brecha generacional, técnicos muy mayores y además venían con el tema de sobrepeso, colesterol, hipertensos, que los hacían potencialmente, bueno, una bomba de tiempo. No podíamos soltarlos al campo porque se podía morir de COVID. En ese entonces ni teníamos ni idea de cómo se manejaba el COVID. Entonces eso aumentó considerablemente el riesgo a los activos por falta de mantenimiento y teníamos que estar constantemente actualizando aquello que era crítico de lo que era importante. Y así fue como pasamos la pandemia, con un número de fallas controladas, que también colaboró mucho que la demanda productiva bajase, desde el punto de vista de estabilidad del sistema, ojo, para que pudiéramos soportar un tema operativo normal. La potencia no iba a ser la que fue nunca, teníamos brecha y podíamos tener una buena banda de trabajo. Si bien es cierto, todos están en su casa, pero la eliminación de los moles, fábricas y otras cosas de Lima bajó considerablemente el estrés de las líneas. Y esto es indispensable precisamente ¿por qué? Porque sin un análisis de qué es urgente, crítico, aceptable o tolerable, no sabemos a dónde dirigir los recursos limitados o escasos que pudiéramos tener. Y esto colabora para poder hacer un uso adecuado de las finanzas de la empresa. ¿Qué obtenemos? Bueno, jerarquización objetiva de equipos e instalaciones. ¿Qué va primero, qué va segundo? Priorización de planes de mantenimiento por riesgo. También hacía una ponderación entre aquello que era importante y tolerable, a ver cuál tenía potencial de convertirse en crítico. E incluso podía jugarlo dentro de los Exceles, colocando probabilidades para ver cuál era el mejor plan posible de acción. Y con ello hacía una base para decidir qué inversiones realizar para reducir los riesgos. En Argentina, por ejemplo, antes de la pandemia, donde habían circuitos radiales importantes, se construyó un sistema mallado, el cual tuvo un costo alto, sí, pero redujo considerablemente el tema de falla de crítico hacia tolerable. Pero si bien es cierto, todavía podía haber un retorno o un lazo que no estuviera bien dimensionado, el sistema tenía redundancia. El RCFA nos ayuda, por ejemplo, a encontrar la análisis de causa raíz. Esto es un tema que vamos a ver también en un curso aparte,
donde nosotros tomamos a los expertos, al estadista, al mantenedor y al operador, dentro de una mesa de trabajo para discutir la acción por la cual un activo dejó de cumplir su función y falló. Aquí nosotros tenemos diferentes tipos de metodología, las ágiles, las tradicionales, espina de pescado, 7 porqués, a fin de poder determinar la verdadera razón de ocurrencia de una falla. Muchas veces lo que se hace en el mantenimiento o en las reuniones de esta actividad es conjeturar sin ponderar o sin calificar aquello que estamos soltando como potencial causa del incidente. Y esto nos deja un punto débil porque al no poder calificar o cuantificar, no podemos utilizar metodologías que permiten hacer acciones que controlen dicho tema porque no está ni calificado ni cualificado. Esto es fundamental para cualquier análisis de riesgo. Y de hecho, los bancos, que son los grandes especialistas en tema de análisis de riesgo, trabajan bajo ese esquema. Un diagrama de decisión de la regla, por ejemplo, el RCM2. El RCM2 es algo estrategia para todo, no solamente para algunos modos de falla, sino todos los modos de falla. Tengo que ver aquellas que son mis fallas ocultas, tengo que incluso, en base a la estadística de otro equipo idéntico, parecido, otra planta que trabaja bajo misma condición, él tuvo tales modos de falla ocultos, asumir que yo los tengo. Y trabajar en consecuencia de estrategias que permitan que esto no se manifieste. También debo tomar en cuenta el medio ambiente y el tema de evitar desperdicios que pueden provocar impactos medioambientales muy grandes, porque tengo normativas que me gobiernan eso. Por ejemplo, el sector eléctrico tenemos la OEFA. El Ministerio del Ambiente maneja muchas más cosas y todo sistema que esté basado en una ISO de, digamos, en este caso, calidad con gestión de activos, debe implícitamente tener una de medio ambiente. Ahora, los temas operacionales y no operacionales. Aquello que fue parte de la parte productiva y no operacional, por ejemplo, todo lo que es conexo. También deben formar parte del diagrama porque aquello que forma parte conexa, que puede tener injerencia en una toma de decisión, debe ser cuantificado y calificado. Ahora, ¿qué pasa si mantenimiento... ¿Qué pasa si qué mantenimiento corresponde? Bueno, luego que he hecho todas mis posibles estrategias, aquí viene lo más difícil. ¿Aplicaremos las 40 estrategias para el foco o solo una? Bueno, tengo que ponderar igual como abajo del hiper, consecuencia por probabilidad, y hay factores que atenúan esta ponderación. Digamos que me saliera una ponderación media y tengo que hacer más de 20 actividades. Y yo no deseo eso porque yo sé que mi cálculo está bien hecho, pero la probabilidad es 0.0001. Ok, entonces abre otro candado, otra nueva forma de proceso que asegura que dicho valor se atenúa más, que actúa en consecuencia de ese valor, lo metemos en la ecuación y nos sale que un mantenimiento pudiera ser lógico y manejable bajo cierto contexto. Recuerden que el contexto define todo. Esas estrategias las llevaremos a tareas, calendarios y programaciones. Por ejemplo, ante el CODES, el plan anual de mantenimiento, el plan mensual de mantenimiento, el plan diario de mantenimiento, nos dicen las tareas que ejecutaremos día a día, semana a semana, mes a mes, semestre a semestre, año a año. Y en esos planes tienen que estar las tareas realmente críticas, como por ejemplo una repotenciación de un conductor o de una subestación. Tienen que estar las tareas de búsqueda, aquellas que son de búsqueda de falla, búsqueda de repuestos, búsqueda de canales logísticos, que por ejemplo no tocamos ese tema, pero sí el curso de logística también va a ser fuerte, porque es el aliado más importante y, digamos, transversal a todas las áreas de la organización. Sin logística, francamente, no se puede hacer nada. Ahora, frecuencias de costeo efectiva e índices de control. No significa el RCM que sea único.
podemos tener un RCM para el año 2027 y en función de las estadísticas, conforme van manejando nuestros indicadores, podemos incrementar o reducir dichas frecuencias conforme la necesidad lo presenta. Lo ideal es ampliar frecuencias si queremos reducir impactos o justificar inversiones para hacer repotenciaciones o por ahí alguna labor que recupere la condición del estado como estaba hace años, llamado overhaul, también puede ser perfectamente válido, siempre y cuando como futuro valor de costo de mantenimiento traído valor presente sea menor que el valor actual luego del overhaul. También debo evaluar los costos de indisponibilidad porque sea que haga un overhaul o mantenimiento, el no tener el activo trabajando o produciendo me provoca un lucro cesante. Además de los costos naturales de la cuadrilla, el supervisor, el contratista, los recursos, los repuestos y otros asociados a esto. El tiempo operativo y el tiempo fuera de servicio operativo, los dos sumados me dan el año. Debo definirlo en 8.760 horas o 365 días o 52 semanas. En función del indicador que tenga de tiempo, debo yo manejarme. Idealmente es bastante útil utilizar las 8.760 horas por año para poder manejar solamente las horas que utilizo yo para hacer el corte de mantenimiento por gestión y limitarlo de repente a cortes efectivos de 8 horas, 16 horas, 14 horas, ya dependerá de cada planta, para sacar mis indicadores realmente muy bajos, es decir, 0.001, 0.01 de mantenibilidad, que al momento que saco mi MTR o mi índice de disponibilidad estoy en el 0.99. De nuevo, el OEE se maneja con disponibilidad, calidad y eficacia. Así que desde esa perspectiva puedo colaborar con el OEE y para no complicarme haciendo operaciones complejas con números altos, es mucho mejor de repente trabajar en función de horas año. Si lo trabajo por días año, tendría 364 punto algo versus 365, numéricamente me sale igual, pero digamos que es más fácil para las computadoras manejar indicadores en porcentaje, porque hacer números entre 0 y 1 es mucho menos complicado y ocupa menos espacio de memoria en los procesos computacionales. Finalmente tengo los valores base, que al multiplicarlos por el valor en porcentaje me da el valor real que yo quiero. Eso son temas que hemos visto en la universidad cuando hemos visto valores de límites y valores en por unidad, en curso de potencia 2, potencia 1, estabilidad, etc. Entonces, la integración de la gestión. Tengo que unir en mi análisis RCM, que saca la información de los modos de falla, hacer un plan de mantenimiento inicial, hacer un control de ejecución que permita ver cuánto cumplo de este plan y cuánto no, porque evidentemente empresas de categoría mundial logran tener a veces 75 a 80% de cumplimiento del plan, pero son valores que no pasan de esos márgenes, para que se haga una idea de lo complicado que es poder cumplir con un plan al 100% y aplicar mejora continua. Es decir, voy ajustando mis tareas en función de los resultados que obtengo en pro de los indicadores definidos de gestión que hemos visto al inicio. Mis KPIs, OEE, MTTR, MTBF. ¿Puedo utilizar más? Por supuesto, pero la norma no recomienda más que cuatro indicadores. MTTR, MTBF, OEE, porcentaje de cumplimiento del plan y número de horas sin accidentes o falta de producción. Por ahí podemos meter otros indicadores a la parte productiva, pero no suelen ser muchos. En verdad, uno no vive para llenar datos en un indicador. Uno debe vivir en la planta para hacer dinero, para producir. Desgraciadamente, cuando no se orienta muy bien esto, o no tenemos no tenemos muchos auditores metidos en las capacitaciones, sino solamente personal de ingeniería, por ahí podemos caer en el pecado de sobrecargarnos de indicadores, lo cual no nos lleva a nada bueno. Y finalmente, pues nosotros necesitamos definir solamente indicadores que apoyen a la gestión. Listo. Hasta acá es donde avanzo con la presentación que les quería compartir del curso introductorio que va a ir de confiabilidad operacional, donde vamos a ver modo de falla, confiabilidad humana, RCM, TPM, vamos a ver casos,
Vamos a conversar de casuísticas y ejemplos. Vamos a revisar algunas tablas, matrices, normas. Por ahí también obviamente la ISO 55000. Y con ello vamos a darle pues una perspectiva más amplia del mantenimiento desde una vertiente que ya es la gestión de activos hacia nuestros ingenieros y a nuestros estudiantes que por ahí desean llevarlo, que están por egresar, pero que definitivamente esto les va a interesar mucho porque va a ser el presente futuro de lo que van a trabajar en las plantas. Y espero que les haya resultado de utilidad. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Darwin. Excelente presentación. A continuación vamos a dar inicio formal a la ronda de preguntas, por lo cual invito a todos los asistentes a que puedan escribir sus dudas en el chat o si alguien desea intervenir directamente puede utilizar la herramienta de levantar la mano para cederle el uso del micrófono en orden. Sí, puede intervenir la persona que levantó la mano. Buenas noches, ingeniero Darwin. Quisiera hacer una consulta, ¿no? Por ejemplo, en las subestaciones de potencia, de alta tensión, bueno, hay equipos, digamos, o bueno, cada equipo tiene pruebas especiales, ¿no? Por ejemplo, el tangente delta, con resistencia de contactos, detectores, ¿no? Calibración de contactos. En el caso de interruptores, por ejemplo, lo que son los tiempos de apertura, tiempos de cierre, y así, ¿no? Diversas pruebas. ¿Qué tipo de mantenimiento recomienda usted, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, andina, ¿no? Por ejemplo, en la zona sur, Arequipa, Cusco, Puno. ¿Qué tipo de mantenimiento recomienda usted hacer? Por ejemplo, puede ser el RCM o TPM, y con qué frecuencia se deben hacer las pruebas a estos equipos que se tienen en patio, ¿no? Como usted indicó hace un momento, también se valora el tema de costo-beneficio, ¿no? O sea, cada año de repente no se le puede aplicar las mismas pruebas a los equipos de patio, ¿no? Un tangente delta o no sé, ¿no? Y la otra pregunta es, por ejemplo, usualmente en redes de media tensión se tiene, por ejemplo, bastante lo que son a veces fallas por descargas parciales en las cabezas terminales, ¿no? No sé si usted tenga de repente recomendaciones de algunos equipos o algunas pruebas que puedan anticipar, digamos, cuándo va a fallar estos componentes en los sistemas, ¿no? Bueno, esas son las preguntas que yo tengo para el ingeniero Darwin. Ya, perfecto. Entonces, para la primera parte, ¿qué estrategia es la más adecuada para cada planta? Es un poco complicado. Es como decir, ¿qué tipo de auto me recomienda que me compre con mi primer sueldo? ¿Un Volkswagen, un Ford, un BMW? Eso dependerá evidentemente de muchas variables. Por ejemplo, qué es lo que te gusta, qué buscas, qué persigues, qué necesitas. En el tipo de mantenimiento, el TPM tiene fortalezas muy grandes, pero una complejidad enorme debido a que requiere mucho tema cultural. Cuando no hay forma de hacer un cambio cultural rápido o es complicado debido al manejo de grandes cantidades de personas, se suele hacer las clásicas mantenimiento basado en confiabilidad, mantenimiento de la operación, mantenimiento preventivo neto, o simplemente se subcontrata todo el mantenimiento y solo se ejecuta mantenimientos preventivos y predictivos, y algunas veces correctivos. Dependiendo de lo que la planta tiene como cultura, lo que ejecuta, sus planes, su ubicación, etcétera, hay que ver cuál es el mejor escenario de cada estrategia para ver cuál le favorece. Las frecuencias dependerán evidentemente de los datos. Yo podría decir, de nuevo, vamos al caso de una persona. ¿Qué me recomienda que haga de análisis de salud cada año? Solamente hago muestra de orina y sangre, me mido la presión ocular, me tomo colesterol, hago descarte de diabetes, y uno le preguntará, ¿cuántos años tienes? Ah, tengo 20. ¿Cuánto pesas? 80 kilos. ¿Cuánto mides? 1,78.
¿Hay antecedentes en tu familia de personas diabéticas con colesterol o infartos o daños de algún tipo asociado a riñones? No. Entonces, a no ser que tengas alguna variable leída, alguna evaluación médica que evidencie alguna de estas complicaciones, no necesitas hacer nada. Entonces, de nuevo, la data nos orienta hacia dónde debemos ir para ver qué estrategias tomar. Las mediciones de ciertos ensayos especiales, las normas nos dan las variables, pero las frecuencias dependen de la evolución de la falla. Tomamos mediciones predictivas hoy día y los valores salen dentro de rangos normales. Perfecto. ¿Cuándo me recomienda el especialista o la fábrica la siguiente prueba? El fabricante te dirá pruébalo cada año y el especialista te dirá pruébalo en 2 años porque yo que he visto equipos como estos en las mismas condiciones no sugiero mayor cambio. Ah, ya. Entonces, el primer año le hacemos caso a la fábrica y nos salen los mismos datos. Le hacemos caso luego al especialista al siguiente año, ya tenemos 3 mediciones y resulta una variación mínima. Podríamos ir por la opción recomendada por el especialista para reducir costos. Pero si el equipo es un equipo que se considera crítico en la operación de tal manera que una falla nos indispone millones de dólares, oye, yo pago la prueba cada año y no me siento mal por ello, porque se recupera en el proceso natural de la operación y producción. Así que dependiendo de esas variables se toman decisiones. De nuevo, no es un recetario único, pero me van entendiendo. La evaluación del riesgo y del costo, al final lo que hace el gerente es preguntarte, ¿pero tú crees que esto va a fallar? ¿Cuánto me va a costar la falla? ¿Cuánto me cuesta tu prueba? Tanto. Él, en un ratio sencillo, porque él conoce estas metodologías, te dirá, no amerita pagar esto, no lo contrates, no lo pienso pagar. Y no lo hace por una decisión flemática, sino netamente calculada de negocios. Y como siempre, mantenimiento, que es el que está más cerca de la máquina, por un tema natural de estar en cercanía de la máquina, prefiere que las frecuencias sean más cortas para estar siempre tranquilo y preparado, pero no es algo absoluto. Siempre tiene que haber algún criterio. Y el criterio técnico junto con el económico da como resultado la frecuencia de mantenimiento, no óptima, pero sí inicial, que luego se puede ir optimizando con metodologías basadas en datos. Predictivo, por ejemplo, utiliza datos y esa podría ser lo que nos dé esa salida. Sobre la consulta del tema de descargas en media tensión, hay métodos que se han usado. Yo los he visto en Colombia, lo hemos usado en Perú, en la alta tensión, la medición de la corriente de fuga en los equipos de patio. Cuando se llega a cierto valor de medición de corriente de fuga, se hace la programación de la limpieza para reducir la probabilidad de descarga por efluvio. Pero si tú me dices que las descargas son por un tema isoceráunico, descargas atmosféricas, y no son por un tema de corrientes, efecto corona debido a temas de sobretensiones operativas naturales que se ven en las líneas, que se ven incrementadas por las variables atmosféricas de producción y de entorno, porque también la salinidad, la polución y otros aumentan esta probabilidad, tendríamos que ver qué técnica podría servir para reducirlo sin que implique un sobrecosto operativo en la línea. De nuevo, todo depende de la cantidad de datos que manejemos. Yo te lo he entendido como que son simplemente fallas por descargas en media tensión. Si me das más contexto, podemos dar mayor detalle, pero el punto siempre está en que a veces todos los contextos no están completos porque necesitamos también contexto locativo, operativo, climático y de fenómenos. Sucedía que en la zona sur había una línea de 60.000 que se lavaba constantemente porque siempre habían chisporroteos. Incluso después de lavada, seguida dando chisporroteos. A lo que detecté en 2 minutos de conversar con algunos operadores de que el problema no era la sobretensión natural en los efluvios, era de que el aislador que se montó en la línea no tenía la longitud de línea de fuga que se había calculado para el diseño de la línea en Cristiano. Si la línea tenía que medir 4, esa línea medía 2 y al nivel de tensión en la que estaban se veía sobrepasada. Por lo tanto, por más que lavaran la línea, no lograban jamás reducir el tema del chisporroteo porque la línea de fuga
no era la adecuada por diseño de línea debido a una confusión en la compra de los aisladores. Así que a veces tu tema de mantenimiento viene por un tema logístico o una desinformación que no llega a compras adecuadas por el área técnica, que conlleva un error que luego va a generar un sobrecosto operativo por mantenimiento, que causa que el mantenedor esté constantemente estresado, debido a que considera que de repente no estoy lavando bien, de repente le he hecho mal, pero no era su culpa. Simplemente es que no sospecharon que la cadena no estaba dimensionada en la longitud adecuada. Así como esos, pasan otros, muchos casuísticas que les puedo comentar después, como por ejemplo lo que pasó en las más de 14 fallas del sistema de 500 kilovoltios, que se debió simplemente a un tema de cambio de clima, no por mal diseño, pero si se hubiera considerado la posibilidad del cambio de clima en el diseño, no hubiera fallado. Y así hay una infinidad de cosas que les puedo ir contando conforme cada casuística nos arroje. Espero poder por ahí dar un poco de luces. De nuevo, con los datos que me has dado, he más o menos intentado dar una solución, bueno, una respuesta que contemple todo lo que me expusiste. Si gustas, pídele al ingeniero John que te pase mi correo. Yo no tengo ningún problema y me escribes con mayor detalle y podemos conversar mucho más tendido sobre el tema de repente por ahí más tarde. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna consulta más de parte de los asistentes? Recuerden que puede escribirlo por la caja de comentarios o levantar su mano. Sí, ingeniero Darwin, buenas noches. Interesante su ponencia de hoy. Sí, la consulta que tengo es, bueno, habló sobre el AMEF, ¿no? Que es el análisis de modos y efectos de falla. La pregunta es, ¿con qué frecuencia es recomendable realizar este tipo de análisis para determinar el valor del NPR? Ya que, bueno, los sistemas de distribución rural, ¿no? Mayormente es complicado cumplir con el programa de mantenimientos, ¿no? Esto debido a la complejidad que a veces se tiene por el tema del paso de las líneas por zonas con alta vegetación o factores climáticos adversos, ¿no? Entonces, ¿no? Este tipo de, ¿no? de análisis que se realiza es post una falla o se puede hacer de manera, de repente al año, ¿no? determinar unas 3 o 4 veces al año. Y ya que esto también, ingeniero, está directamente relacionado al tema de los indicadores Safe y SAIDI, pues, ¿no? Que todas las concesionarias cuidan, ¿no? Ese valor que es como un indicador clave para la gestión en el tema de distribución de energía eléctrica. Muy bonita Esa es mi pregunta. consulta, ingeniero. Listo. Esa pregunta está muy simpática. Le cuento una experiencia. Cuando estaba en REP, dentro de los muchos temas que me dieron para resolver, también estaba el problema de cómo resolver el tema de la vegetación y las líneas de la selva, porque cortar en la selva es carísimo. Cuando se hizo la poda de una línea que iba a Tingo María, el jefe de mantenimiento se gastó en ese mantenimiento el presupuesto de todo el año. Se quedó sin $1 en la bolsa. No les puedo decir cuánto costó, pero créanme que fue carísimo. Para prevenir justamente el tema de las fallas por toque de la línea contra el árbol. Así que se propuso, con un análisis modo de falla de fallas anteriores, sacar las tareas de mantenimiento potenciales que resolvían el problema. Entonces, con un solo análisis modo de falla, dentro de los temas que ya mirábamos desde la tecnología, hice una propuesta que logramos desarrollar parcialmente. Ahorita, y les voy a contar. Mediante Google Earth,
ustedes saben que el Google Earth se utiliza hoy en día para hacer todo lo que es desarrollo de camino, topografía, para hacer pase de líneas y proyectos eléctricos. El error que tiene Google Earth versus una medición real de suelo a altura está entre 30 y 50 centímetros. Hoy en día es maravilloso. Se propuso tomar las imágenes de los recorridos por donde estaba la línea en tiempo real, cargar esas imágenes a un algoritmo y con otro algoritmo identificar qué árboles son, o sea, identificar el árbol. Por ejemplo, vamos a decir que este árbol es una palmera. Esta palmera, en condiciones normales, crece a tasa de 1 centímetro por mes. ¿A qué longitud se encuentra en potencial toque de la línea? Sabiendo la altura de la línea por los planos que tenemos y por las coordenadas UTM, lo cargamos y sacamos la planimetría y sabemos todas las cotas de altura. Ya, la línea se encuentra aproximadamente, dibujando el vano con el DLTCAT, está a, no sé, 14 metros de alto, pues es una tontería. Bueno, menos, pero ya, pongámosle 14. La palmera tiene 10 metros. Ok, significa que necesito que este señor crezca dentro de 10, 20, 30, 40 meses, 3 años y medio, va a haber un potencial contacto directo. Entonces, sacábamos la estadística de todos los potenciales toques que había y hacíamos podas localizadas y luego hacíamos sectorización de vanos. Porque obviamente podíamos tener árboles que crecían a diferente velocidad en diferentes vanos, lo cual provocaba que era el mismo gasto, porque la camioneta tenía que salir de un punto hasta el otro extremo. Así que fuimos identificando las zonas por tipo de crecimiento de árbol y tipo de árbol, y haciendo una propuesta de traslado de árboles por un tema de economía para la gente que vive en la zona, podíamos focalizar, ok, en este tramo solamente encontraremos palmeras, en este tramo solo encontraremos robles, por decir algo, en este tramo solamente encontraremos ficus y así sucesivamente. Teniendo la tasa de crecimiento de cada uno, que esa información de dónde la saqué, me fui a la Universidad de La Molina, donde tengo un montón de afinidad por temas personales, obtuve la información de la tasa de crecimiento, lo metí al algoritmo y con eso teníamos una forma de estimarlo. El proveedor que nos quería hacer el programa de inteligencia artificial para ello, nos quería cobrar como $20,000 y nos exigía que nosotros le diéramos la data y las fotos. Bueno, las fotos lo podemos bajar de la NASA o del Google Earth. La planimetría ya la teníamos porque tenemos el diseño de la línea. Lo poníamos calcular en su UTM y ya teníamos ya todo georreferenciado. Entonces era una forma en la cual, utilizando el análisis modo de falla, que habíamos detectado perfectamente que era el crecimiento de los árboles, sabíamos más o menos cuándo ir a podar. Esa era una que se basaba obviamente en el respeto y cuidado de los árboles, porque tú sabes que tú podrías ir y talarlo y matarlo y se acabó y ya no hay más que hacer. Pero el Ministerio del Ambiente y la OEFA no te permiten ello. Entonces tú lo que tienes que hacer es un tema de una poda adecuada y controlada para evitar que estos crezcan. Esa fue una manera donde fuimos trabajando. No se llegó a terminar, desgraciadamente. Quienes trabajamos en el proyecto nos fuimos de la empresa todos, así que nunca se logró terminar, pero sí se quedó como una propuesta interesante. La otra manera que vimos, menos complicada y más sencilla, era un tema netamente estadístico de identificación y tasa de crecimiento de árboles por vano, pero no se basaba en una vigilancia satelital, sino en un recorrido de inspección de línea, que al final lo teníamos que hacer porque teníamos temas de invasión de servidumbre. Así que al final el tema de la innovación en inteligencia artificial se vio superado porque igual recorríamos la línea, no podíamos evitarlo. Así que por ahí todo tema innovador de desarrollo tecnológico tiene que estar sostenido y sustentado en el costo-beneficio. Si ya teníamos el recorredor que hacía la visita, no tenía sustento hacer lo otro. Pero fue una propuesta que se podía extrapolar a cualquier otro que no tuviera esa ventaja. Por ejemplo, lo vimos interesante para distribución, porque transmisión, si bien es cierto, son tramos largos, pero es una línea. Pero el distribuidor puede tener 40, 60 líneas de 33, 60 kb, donde tiene que estar constantemente en lo que usted me dice. Y el side-y-side sí lo justifica. Entonces, por ejemplo, si
si quisiera explorar esa alternativa, pudiera funcionar. No necesitamos hacer muchas veces el análisis modo de falla para esto, porque ya sabemos que ese es el estadísticamente más probable. Bastaría solamente con sustentarlo en función de esto, ver si la información que se puede conseguir es razonable, si podemos tener la data en un tiempo también razonable, y si la identificación de los árboles también permite un control estadístico también razonable, entonces se podría desarrollar una solución de esta naturaleza. Espero que eso le haya dado un poco de ideas. Fue un tema propuesto. Como repito, desgraciadamente transmisión no lo terminamos porque la gente que trabajaba en eso nos fuimos toditos, pero no quita que nadie pueda por ahí usar esa idea e intentar desarrollarla. El tema es utilizar la tecnología para poder reducir el gasto de mantenimiento. Y créeme que el Google Earth es una fuente interesante de información visual, y si no quieres usar Google Earth, podemos usar cualquiera de los cientos de satélites de la NASA que están apuntando hacia el Perú, porque hay un convenio con la NASA y Perú para tener información de esta naturaleza en forma libre y gratuita. Eso fue una de las pocas cosas que se hicieron en el gobierno de Ollanta, que en el gobierno de Dina, bueno, dentro de las pocas cosas que hizo esta mujer, pues algo hizo, se consiguió esta negociación que permite que nosotros tengamos acceso a esa data, siempre y cuando lo utilicemos por un tema de estudio y academia, que de hecho es lo único que podríamos hacer. Y por ahí de repente eso le puede ayudar a resolver parte del problema, porque la otra parte del problema obviamente es, ok, ¿cómo hago el algoritmo? Pero bueno, esas son cosas que de repente podríamos conversar en otro momento. Bien, sin más consultas, con esta última intervención damos por concluido esta ronda de preguntas. Agradecer al ingeniero Darwin por la claridad en cada una de sus respuestas. Ahora sí, a nombre del capítulo estudiantil IEEE PES de la UNSAC y también de nuestro aliado estratégico Gridexa Energy, queremos extenderle nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero Darwin Padilla Gutiérrez por habernos brindado su tiempo esta noche en este webinar magistral. Ha sido un verdadero honor contar con un profesional de su trayectoria. A todos los participantes les recordamos que igualmente pueden seguirnos en las redes sociales de PES-UNSAG, de Gridexa Energy, para mantenerse informados y enterarse de los próximos eventos y capacitaciones. Sin más que agregar, no sé si usted, ingeniero Darwin, quisiera dar unas palabras. Sí, por favor, acabo de colocar mi correo electrónico en mi celular en el chat. Si me van a mandar algún mensaje o escribir o de repente llamar, primero mándenme un mensaje para grabar sus datos, porque yo no contesto números que no conozco. Pero si ustedes identifican que estuvieron en el webinar, soy fulano de tal, lo grabo, me mando un mensaje y por ahí si tienen alguna consulta, yo suelo responder relativamente rápido, a lo más me demoro un par de días, por la carga natural de mi trabajo, pero siempre dispuesto a contestar cualquier duda que por ahí más adelante les vaya a resultar. Nada más. Y agradecerles la paciencia y la participación. Bien, sin nada más que agregar, damos por clausurado este webinar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que tengan una muy buena noche y un excelente inicio de semana. Gracias.